Buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes. 31 de octubre se celebra 500 años de la Reforma Protestante iniciada en Alemania. 1517 se inició por un monje agustino, profesor de la Universidad de Wittenberg y doctor en teología, conocedor de la escritura, del hebreo, del griego, un hombre de Dios. Así que Halloween quiere decir fiesta de todos los santos, que fue dedicada por la iglesia de los primeros siglos para celebrar a los santos fallecidos. Halloween quiere decir la fiesta de todos los santos. En alemán, después se transliteró al inglés, y precisamente en esa fecha, 31 de octubre, Martín Lutero toma la iniciativa de más bien de manifestar su descontento en 95 tesis acerca de cómo la iglesia había caído en una degradación moral, pues incluso en Roma en ese tiempo había prostíbulos especiales para los sacerdotes. Es una historia muy larga que contar, ¿verdad? Uno de los artículos de las 95 tesis dice así: si el Papa, ¿por qué está pidiendo sacar a las almas del purgatorio si el Papa por un acto de amor podría sacarlas inmediatamente? Las indulgencias era la venta de unos documentos donde tú lo firmabas y dabas una cantidad de dinero a los dominicos, que eran los que encargados de hacer esto, los dominicos, y dabas una cantidad de dinero, como ahora mandarlo enlace, ¿verdad? Y entonces, pues ya con ese dinero se supone que las almas del purgatorio salían. Según la cantidad, era como lo que tú dabas, era como tenía efecto ese dinero. Y pues Lutero y todos los intelectuales de aquel tiempo pues no estaban de acuerdo. Entonces escribió en latín las 95 tesis para que solo los sacerdotes y las personas que conocían el latín lo pudieran leer, porque el pueblo común y corriente pues hablaba alemán, por supuesto, y no entendían, por supuesto, esas palabras. Posteriormente lo tradujeron al alemán, las 95 tesis, y trajo una revolución espiritual, de tal manera que Alemania y los Países Bajos se separaron de la iglesia de aquel tiempo, y ahora los Países Bajos, que ustedes ya saben quiénes son los Países Bajos en Europa, son cristianos y ahora son de los países más adelantados en todos los aspectos, ¿verdad? No son católicos, ellos son cristianos y les llaman protestantes. ¿Por qué es ese nombre de protestante a los que no son católicos, verdad? Pues fue un término despectivo, porque los príncipes en aquel tiempo en Europa, en el siglo XVI, estaban divididos los reinados o las ciudades en pequeños reinados y tenían su rey cada uno. Y entonces cuando Carlos V, que era el emperador de España y de Alemania, los mandó llamar para preguntarles si seguían apoyando el movimiento que se había iniciado por Lutero en ese tiempo, fue a partir de 31 de octubre de 1517, vino una gran revolución espiritual, económica, política, social, etcétera. Muchos adoptaron las ideas de este gran reformador, y Carlos V, no el chocolate, los mandó llamar y les dijo que si estaban de acuerdo con lo que ellos querían, porque los príncipes de todos sus lugares pequeños, ciudades pequeñas que había en Europa, dijeron que iban a seguir la doctrina cristiana de solamente la Biblia, solo Cristo, solo Escritura, solo gracia. En latín, solo gracia, solo Escritura, solo Christus. Entonces ellos siguieron esa doctrina, y Carlos V les dijo: protestan ustedes en guardar, etcétera, lo que
han creído y seguir la doctrina cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, y dijeron ellos, sí protestamos, levantaron la mano, y por eso les llamaron protestantes. Y se dividió en dos la iglesia alemana, iglesia católica, iglesia protestante. Hasta la fecha, la mitad, más de la mitad son protestantes, menos de la mitad son católicos, ¿verdad? Pero esto trajo una gran influencia de tal manera que a finales del siglo XVII, Enrique VIII se separó de la iglesia católica y ellos se llamaron simplemente iglesia anglicana. La iglesia de Inglaterra no es católica, son iglesia anglicana, pues con todas las características de una iglesia cristiana. Muy bien, no quiero hablar mucho de un hombre, mejor quiero hablar del apóstol San Pablo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? Voy a hablar mejor de... ¿Por qué hablo de Lutero? Porque Lutero recibió la doctrina paulina del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo puso dirección a la iglesia. Si solamente tuviéramos los puros evangelios, pero no tuviéramos las epístolas del apóstol Pablo, la iglesia no tendría la fuerza espiritual que tiene hoy. Los creyentes no entenderíamos cómo vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo dio dirección a la iglesia de Jesucristo con sus epístolas. Por ejemplo, las doctrinas paulinas son la justificación, la regeneración, la reconciliación, la redención, el testimonio del Espíritu Santo, la adopción, la santificación, la iglesia y la apostasía. Ya se las aprendieron, ¿verdad? Esas son las doctrinas paulinas. El apóstol Pablo fue un líder, fue un hombre de Dios, pero fue un héroe de la fe. Él era una persona preocupada por el bien de los demás. Era una persona hábil, muy hábil, viendo las cosas desde el punto de vista ajeno. Era muy competente y tenía mucha confianza en sí mismo para hacer las cosas. Tenía una guía moral y se regía por conductas, por códigos de conducta. Era muy honesto y tenía una gran ética. Asumió muchos riesgos y era muy valiente ante el peligro. Él fue discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes sabios, rabinos, maestros del judaísmo. Gamaliel tuvo un hijo, y son tres Gamaliel, el padre, el hijo y el nieto. Uno de ellos fue el maestro del apóstol Pablo, los más grandes rabinos que había. Si usted lee la Torá, usted se va a dar cuenta de los dichos de Gamaliel. Son profundos, maravillosos, lo mejor en pensamiento judío. El apóstol Pablo escribió las epístolas para dar dirección a los creyentes. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, y aquí se encuentra realmente la esencia del cristianismo, justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la versión Dios habla hoy dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación tiene que ver con que has sido perdonado, te han quitado la culpa y el temor, y ahora eres libre. Y con toda confianza te puedes acercar a Dios. Dios ha declarado su amor cuando aceptaste a Jesucristo y te ha dicho: eres libre de todo temor y de toda culpa. Aleluya, amén. ¿Qué quiere decir la justificación? Es la obra de Dios en el cielo, la obra jurídica de Dios en el cielo, a través de la cual te declara que tú eres un hio tu Deus, tú eres hijo de Dios, con la esperanza de recibir todas las promesas que se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Hijo de Dios significa que eres libre y que eres heredero de todas las promesas que Dios le hizo al apóstol Pablo y a todos los cristianos de aquel tiempo. Es decir, tú
eres libre y eres bendito. Amén. Eso quiere decir justificación. Pero además no solamente la justificación te da derecho a tener las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, sino que también tu nombre es escrito en el libro de la vida. Eso quiere decir justificación. Ser libre de la culpa. Eres declarado justo por los méritos de Jesucristo, tan solo por creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, solamente una confesión de fe. Eso es lo que tú necesitas para ser justificado. A veces nosotros ponemos trabas, ¿no? Es que necesitas hacer esto, necesitas hacer otro, necesitas leer la Biblia, necesitas ponerte en ayuno, en oración y no sé qué tantas cosas. Pero Jesús lo dijo, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu confianza total y completa en Jesucristo. Eso se llama gracia de Dios. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. No lo merecías, pero por su puro amor, cuando tú te acercaste a Él y le confesaste y creíste en Él, Él tomó en consideración y en cuenta tus palabras. Dios es un Dios de palabra. ¿Me explico? Porque a veces nos cuesta tanto trabajo, porque pensamos que Dios es como nosotros. A veces tú prometes algo y no lo cumples, pero Dios lo que promete lo cumple. Amén. Y si Él prometió, lo va a cumplir. Si crees, Él lo va a hacer. En el Antiguo Testamento tenías que guardar muchos mandamientos, 613 mandamientos. En el Nuevo Testamento es solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso quiere decir justificación. Eres declarado inocente y justo delante de Dios. Amén. Nada más que esto es muy peligroso, porque el creer lleva una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir pecado finalmente? La palabra pecado en griego es amartía, que quiere decir errar al blanco. Sin embargo, hay una definición más hermosa: romper el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra pecado? Romper el corazón de Dios. Yo no peco para no romper el corazón de Dios. Pero yo no peco porque Dios me ha dado el poder de no pecar. El apóstol Juan lo dijo en 1 de Juan, en el capítulo 1, 1 de Juan. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, comienza uno a aborrecer la vida de antes, lo que hacíamos antes. Ya no somos chismosos, ya no somos mentirosos, ya no vivíamos como vivíamos antes. Los cristianos no fumamos ni tomamos, pero ¿cómo comemos? Sí, porque a veces somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero a veces lo convertimos en catedral. Ya bájale. Entonces, ¿qué quiere decir justificación? Ser declarados libres. Tiene que ver con que Dios ya te perdonó, que te es quitada la culpa y el temor, y ahora con toda confianza te puedes acercar a Dios. Dios te ha declarado su amor, Él te declara, eres libre, pero además de que Dios ha declarado que eres libre, te dice una palabra: tú eres mi especial tesoro. Amén. La justificación tiene que ver con el concepto que Dios tiene de ti. Ay, qué gloria. ¿Qué quiere decir justificación? El buen concepto que tiene Dios de ti. Fíjate, quiero decirte algo. A veces tú cometes un error, una falta, un pecado, y tú mismo te estás condenando, o las demás personas te juzgan, y sin embargo Dios te dice:
acércate a mí y yo te perdonaré. Acércate a mí y te daré una nueva oportunidad de vida. Pero a veces nosotros somos más legalistas que Dios. Nosotros mismos nos condenamos, nuestra mente y nuestra conciencia nos condena, y sin embargo Dios te dice: tú eres mi especial tesoro, acércate a mí y encontrarás el oportuno socorro a tus problemas y situaciones. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! ¿No es cierto? La gente tiene el concepto de un Dios con el ceño fruncido. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú te puedes acercar al Señor, ¿no es cierto? Si el Señor, he pecado, como dijo el hijo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando tú cometas una falta, acércate a Dios y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué va a pasar con Dios? Te va a decir Dios: no, ni te me acerques. ¿Tú crees que te va a decir eso Dios? No, se va a acordar el día cuando tú le declaraste su amor. Y cuando Él te dijo: eres mi especial tesoro. Amén. Yo creo que la mamá de Kiko era cristiana. ¿Quién eres? Soy el especial tesoro de Dios. A ver, dilo conmigo. Soy el especial tesoro de Dios. Necesita pulirse, pero soy el especial tesoro de Dios. Necesita sacarle brillo, pero soy el especial tesoro de Dios. Amén. Así que no te sientas menos. Eso quiere decir la palabra justificación. Dios te declaró sano, santo, justo por los méritos de Jesucristo, y escribió tu nombre en el libro de la vida. Amén. Y debes de caminar de esa manera. Soy justo por los méritos de Jesucristo. Aleluya. ¡Ah, qué increíble ser cristiano! Eso es lo que hizo el Señor. Pablo escribe que fuimos justificados. ¿De dónde tomó él esta doctrina? ¿Cómo aprendió esto? Pues por su experiencia como rabino. Como rabino se dio cuenta que la ley nunca lo iba a perfeccionar, que la ley nunca lo iba a hacer justo, que la ley era muy pesado, 613 mandamientos. La ley no era posible guardarla. Pero conoció a Cristo y conoció al Espíritu Santo. Dice la Biblia que después de haber perseguido a los cristianos, vino un siervo de Dios, puso las manos sobre él y dijo: Pablo, Dios me mandó para poner mis manos sobre ti para que fueras lleno del Espíritu Santo. Y se le cayeron de los ojos unas escamas porque se había quedado ciego ante tal magnitud, ante tal visión que había tenido del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo en el camino a Damasco: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando cayó al suelo, estuvo 3 días sin comer y beber. Vino uno de los discípulos de Jesús, puso sus manos sobre él, fue lleno del Espíritu Santo y conoció que la única manera que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes y no tienes el poder para dejar el pecado y ser declarado justo delante de Dios. La justificación, la segunda doctrina paulina, la regeneración. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leer segunda de Corintios 5:17. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos juntos lo repetimos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La regeneración
Quiere decir que tú has experimentado un cambio social. Regeneración se refiere a un cambio de naturaleza, de forma de ser, de forma de vivir, de forma de comportarte en tus relaciones con los demás. Ahora eres un mejor hijo, eres un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor empleado. Tu transformación ha sido desde dentro, ha sido arrancada la vieja naturaleza, ha sido muerta esa persona viciada. Ya no piensas como pensabas antes. Ahora tienes una mente positiva. Ahora no hay para ti ningún obstáculo. Ahora tú tienes un proyecto de vida y de pronto tu manera de pensar cambió porque fuiste regenerado y regenerada por el Espíritu Santo. De pronto las oportunidades o los fracasos no son fracasos, sino son oportunidades. Y siempre encuentras algo bueno detrás de las situaciones difíciles, sabiendo que tú tienes un Dios todopoderoso, que es poderoso para transformar las circunstancias aún más adversas que se puedan interponer entre ti y cualquier situación que pueda venir a tu vida. La regeneración es una regeneración social. Tu vida puede cambiar la vida de los demás. ¿Sí me explico? La regeneración es un cambio social. Si eres funcionario, ya no vas a robar. Si eres un comerciante, te haces una persona honrada. Y eres una persona que desea lo mejor para los demás, ¿no es cierto? Yo no conozco personas más brillantes que los que vienen a esta congregación. Amén. Bueno, hasta nuestra forma de conducir cambia. Ay, hasta me da pena. Yo no soy muy buen conductor, ¿eh? Y yo le pido a Dios que toque mi corazón. Nuestra manera de pensar cambia en la regeneración. La manera de ver la gente cambia en la regeneración. Y sabes una cosa, que tú siempre esperas lo mejor de los demás, aunque esa persona no se lo merezca, y veas que no tiene ya remedio. ¿Me explico? Te haces una persona comprensiva y tolerante, y dices, hay que darle otra oportunidad. ¿A poco no? ¿No es cierto? Porque lo que digas se cumple. Tú tienes la autoridad para crear una atmósfera en tu casa y en tu trabajo. Tienes la autoridad para crear una atmósfera espiritual en tu trabajo. Si tú llegas a ese lugar y hay muchas envidias, muchos chismes y muchos problemas en ese lugar, tú tienes la autoridad de llegar antes de que todos lleguen y crear una nueva atmósfera en ese lugar y decir, en el nombre de Jesús, yo bendigo este lugar, yo bendigo esta casa, yo bendigo este negocio, yo bendigo esta oficina, yo bendigo etcétera, etcétera, donde estés. Y declaro una atmósfera divina, una atmósfera del Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué crees lo que va a pasar? Algunos dicen, no va a pasar nada. Estos ya no tienen remedio. Mientras tú digas que esto no tiene remedio, no va a tener remedio. Pero cuando tú comienzas a tener un proyecto de vida por la regeneración que ha pasado en ti, entonces esas circunstancias van a cambiar. Has tenido un empleado que no quiere entender y es tremendo. Dan ganas hasta de darle unos cocos, ¿no? Le voy a levantar una demanda. Pues esa persona es un reto para tu vida, para que esa persona cambie. Porque sabes una cosa, a veces Dios permite los retos para que nuestra fe crezca. Amén. ¿Para qué quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Qué dice? Recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué quieres el Espíritu Santo? Para tener poder, para vencer en todas las circunstancias y situaciones que se te puedan atravesar. Así que di conmigo: enfermedad, te ordeno que te vayas de mi cuerpo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Problemas económicos, les ordeno que me dejen en este momento, en el nombre de Jesús. Las puertas de las oportunidades se me abren a mí, porque soy hijo de Dios y tengo derecho a la herencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regeneración quiere decir que aquí están las personas más brillantes. Ay, no lo creen, ¿verdad? Aquí están los estudiantes más brillantes, los profesionistas más brillantes, los papás más brillantes, los maridos más brillantes. Brillantes, pues se pusieron crema en la mañana. Las esposas más brillantes, ¿no es cierto? Y los comerciantes más brillantes y más prósperas en esta ciudad. ¿Qué Club de Leones ni qué Club Rotario? Aquí está mejor que el Club Rotario, que el Club de Leones. Aquí está la crema innata de la sociedad pachuqueña. Porque somos hijos de Dios, porque hemos sido justificados y hemos sido regenerados. No lo creen, ¿verdad? O sea, nos quiere lavar el cerebro este hombre, pero no me voy a dejar. Segundo, dice la primera, la justificación. Segundo, la regeneración y la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir la reconciliación? Que nos hemos reconciliado los unos con los otros, que ya no tenemos enemigos, que ya no hay división entre nosotros y que hemos aprendido a amar a hermanos que asisten a otras iglesias y que nosotros no somos los únicos depositarios de la verdad y que amamos a los pastores de las demás congregaciones, porque el Señor por su sangre ha roto las diferencias doctrinales y de criterios que había entre nosotros los seres humanos, y que no tenemos enemigos, y que tenemos que aprender a restaurar nuestras relaciones con aquellas personas con las cuales no nos llevamos bien, y que tenemos que aprender a amarlas, y que tenemos que ir saliendo de este lugar y decirle: papá, te perdono por todo lo que me hiciste. Mamá, ¿sí me explico? Los perdono de todo corazón. Porque Él es el reconciliador por naturaleza. Tienes que aprender a perdonar y a restaurar tus relaciones con las personas con las cuales no estás de acuerdo. Decirles: no estoy de acuerdo contigo, no está bien lo que piensas según mi criterio, pero ¿sabes qué? Te voy a hablar y te voy a saludar. No estamos peleados con la gente, estamos peleados con su actitud, no con la persona. La persona la seguimos amando, no estamos de acuerdo en lo que piensa o con sus actitudes, pero seguimos amando a esa persona, ¿no es cierto? Y el día que ustedes la vean: ¿cómo estás, manita? Aunque estés por dentro que te lleva el tren. No la puedo ver ni en pintura, pero hágase un esfuerzo y dile: ¿cómo estás? Y ¿sabes qué va a pasar? Se va a romper algo dentro de ti. ¿Sí me explico? Tienes que dar el primer paso. La reconciliación es reconciliación no solamente con tu hermano, con aquellas personas que no piensan como tú, con aquellas que has roto tu relación, sino también es una reconciliación con la naturaleza. Ahora cuidamos de la naturaleza, ya no matamos pajaritos con una resortera, no echas la basura desde tu coche a la calle, tienes tu casa limpia.
tu casa no huele a pazuco, cuidas de la naturaleza. Cuando vas al campo y no hay baño, cubres con tierra tu popó, porque el ministerio de la reconciliación es cuidar de la naturaleza y de todo aquello que Dios le ha regalado a la humanidad. Cuando tú vas ¿te has fijado cómo nosotros no hacemos eso? Vamos en el coche, nos comemos una fruta, ¿qué es lo que hacen algunos? ¿Sí lo han visto cómo le hacen los demás? Nosotros no. Porque el ministerio de la reconciliación nos ha enseñado que tenemos que cuidar de la naturaleza y de la ecología y de nuestros árboles y de todo aquello que Dios nos ha regalado. ¿Sí está claro? La reconciliación es que nosotros estamos provocando que la naturaleza, que la tierra tenga un mejor orden. Nosotros somos responsables de eso como cristianos. Eso se llama el ministerio de la reconciliación. Restaurar relaciones y cuidar de la naturaleza. Aleluya. Porque en el pecado de Adán, dice la Biblia, que los seres vivos, los animales, rompieron su relación con el ser humano. ¿Está claro? Rompieron su relación. Por eso, si usted lee el libro de Isaías, en los tiempos del Mesías, dice que el león estará junto al cordero. ¿Lo han leído? Que los animales ponzoñosos estarán juntos con los animales común y corrientes. Es una reconciliación y una restauración de todas las cosas cuando viene Cristo a nuestro corazón. Buscamos la restauración y la reconciliación de todas las cosas. A ver, en tercer lugar, la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabes qué quiere decir redención? Redención quiere decir que se pagó un precio para nuestra liberación. Redención, eres libre de ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Fuiste comprado por la sangre de Cristo para hacer bendición a otros, no un dolor de cabeza. Eres una luz en el lugar donde trabajas, casa, trabajo, empresa, donde quiera que seas. La palabra redención quiere decir que fuiste comprado para hacer bendición a otras personas. Tu nombre es: yo soy bendición para los demás, no dolor de cabeza. Amén. Fuiste comprado por un gran precio para hacer bendición a las demás personas, no un problema en el lugar donde estés. Acuérdate, redención. La palabra redención en hebreo es goel. La palabra goel quiere decir que un pariente próximo te rescataba cuando eran vendidos como esclavos, te rescataba con un precio, y cada 50 años, ¿verdad?, había lo que se llamaba el año agradable del Señor. La fiesta, había una fiesta que se hacía, y cada 50 años eran hechos libres las personas que se habían vendido como esclavos, pero un pariente próximo tenía que rescatarlo pagando una gran cantidad de dinero, y entonces dejabas de ser esclavo y eras libre, y así ha pasado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Lucas capítulo 4 tenemos un versículo muy interesante, 18 al 20, dice: para predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué el año agradable del Señor? Para redimirte, para rescatarte de esa condición que nosotros estábamos antes de conocer a Jesucristo. Somos personas libres. Amén.
Tú eres una persona libre. Yo soy libre. Di conmigo, yo soy libre. ¿No es cierto? Yo soy libre. Libre de mí mismo, de mis pasiones, de mis complejos. Ya no tengo complejos. ¿No es cierto? Puedo ver a la gente de frente, porque soy libre. Jesucristo me ha hecho libre. Ya estamos por terminar. Después viene el testimonio del Espíritu Santo y la adopción. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora quiero que entendamos algo acerca de este pasaje. Ya no estás solo, ya no estás sola, aunque seas viuda, aunque seas viudo, aunque seas huérfano, tienes un Padre Celestial que escucha todas tus oraciones. Él te declaró hijo. La palabra hijo quiere decir con derecho a la herencia. Un cristiano cuando ora, un cristiano cuando ora llama la atención de Dios. Y todo el cielo se pone en movimiento. ¿No lo crees, verdad? Por eso es muy importante que cuando ores apagues la televisión. Porque hay quien ora y está viendo las noticias, ¿no? ¿Verdad que no? No debe ser así. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Cuando ores, dice, enciérrate en tu recámara. Que nadie te escuche. Apaga el celular y no veas el WhatsApp ni el Face. Deja tu celular afuera y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿No es cierto? Así que cuando un hijo de Dios clama a Él, el cielo pone atención a sus oraciones. A veces Dios te dice, espérame tantito. A veces Dios te dice, inmediatamente vamos a ocuparnos de este asunto. Pero ¿sabes por qué a veces Dios no nos contesta inmediatamente? Porque Dios quiere tratar con nuestro corazón. Pero a veces Dios no nos contesta inmediatamente porque entonces nos haríamos daño. ¿Sí me explico? Porque a veces no sabemos orar. El apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. El Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos orar. Y a veces Dios no nos contesta inmediatamente. Pero precisamente por el testimonio del Espíritu Santo es como nosotros podemos acercarnos a Dios. Y Dios nos escucha. Podemos decirle, Abba, Padre. Hermanos, cuando usted ore a Dios, dígale, Abba. ¿Sí me explicó? ¿Cómo le va a decir a Dios? Dígale a Dios, Abba. Y Dios no se resiste ante esa palabra. ¿Sí sabía usted eso? En serio. Dios no se resiste ante esa palabra. Pero más que palabra, es la intención del corazón. ¿Sí me explico? Dios no se resiste ante el clamor de uno de sus hijos. Por eso Jesús le dijo en Getsemaní, ¿cómo le dijo al Padre estando en Getsemaní? ¿Se acuerdan cómo le dijo Jesús en Getsemaní al Padre? Abba, Abba. Amén. Vamos a la siguiente, ya vamos a terminar. La santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestra ética.
La santificación tiene que ver con dejar de engañar, de hacer trampas, de convertirnos en una persona de confianza, que siempre decimos la verdad. Los cristianos somos los únicos seres humanos campeones de la rectitud y de no sacar provecho de las demás personas, y de que somos capaces de pagar nuestros impuestos. ¿No es cierto? ¿Qué es la santificación? Hoy lo necesitamos como cristianos. El día de hoy tenemos muchas situaciones muy difíciles en las iglesias, porque hay mucha alabanza, muchas palabras proféticas, mucha oración, se cae la gente, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos doctrina, que necesitamos un cambio de vida, que necesitamos cambiar nuestras relaciones personales, que tenemos que convertirnos en personas de confianza, que las personas puedan confiar en nosotros, que seamos transparentes, ¿no es cierto? Que digamos la verdad, ¿no es cierto? Eso quiere decir la santificación, de no hacer trampas. ¿A poco no? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero que en esta mañana pongas tu mano sobre el hombro de tu hermano hoy, en este momento. Quiero hacer una declaración. Nos despedimos del Face. Yo quiero que ahora hagamos una oración unos por otros. Delante de tu gloria. Faltan pocas semanas para terminar el año.